Buenas tardes, mi grupo está conformado por Valentina Murillo Moreno, Karen Dayana Durango y quien les habla, María Alejandra Pérez. Hoy les venimos a hablar sobre un análisis comparativo sobre todos los temas vistos en el año del área de Ciencias Sociales y Ciudadanas. Bueno, uno de los grandes legados del denominado giro lingüístico ha sido la posibilidad de mirar el lenguaje desde el contexto donde tienen lugar los actos del habla. Esto se puede traducir en la posibilidad de construir nuevos mundos a partir del que nos rodea y transmitirlo. Por tales motivos, al pasar de los años, el discurso se ha vuelto un factor de influencia en el mundo, gracias a los medios de comunicación que se encargan de que el mensaje sea más directo. Por medio del discurso, el hombre ha conseguido adquirir poder en frente a otras personas, enlazando minuciosas palabras de dominación. La relación entre discurso e ideología está dada precisamente por las prácticas sociales, ya que las ideologías se reproducen por medio de los discursos, a partir de la persuasión, donde quien emite el discurso busca convencer y cambiar la mentalidad de los receptores mediante la comunicación de creencias, actitudes, valores, entre otros. Dicha función está también relacionada de manera estrecha con el poder, asociado también con el control sobre las mentes de un grupo determinado. Los discursos son un factor de poder, ya que son capaces de inducir comportamientos y generar otro comportamiento mediante esos discursos. De este modo contribuyen a la estructuración de las relaciones de poder en una sociedad y también a la reestructuración de las relaciones de poder. El día que el presidente Harry Truman, en su discurso inaugural delante del Congreso, llamando la atención de su audiencia para las condiciones de los países más pobres, por primera vez definió a estas zonas como subdesarrolladas. De súbdito, un concepto aparentemente indeleble se estableció, apretando la inmensurable diversidad del sur en una única categoría, los subdesarrollados. La creación de este nuevo término por Truman no fue un accidente, sino la expresión exacta de una visión del mundo. Para todos los pueblos del mundo caminaban en la misma pista, unos rápido, otros despacio, pero todos en la misma dirección. Con los países del norte, particularmente los Estados Unidos, por delante. Él mediante sus discursos buscaba que todos siguieran sus ideologías por medio de los conceptos de desarrollo, desarrollismo, modernización, urbanización. Por medio de todos estos conceptos, que los países fueran aprendiendo cómo desarrollarse, siguiendo a Estados Unidos como modelo, pero claro, olvidando que cada uno de los países tenían unas riquezas y una diversidad diferente, y que por medio de eso, su desarrollo no iba a tener el mismo resultado que los demás. El expresidente Truman se puede decir que estaba creando fábulas inexistentes, pero claro, cuando se tiene un objetivo, se busca la manera para que todo esto se lleve a cabo. Este prometió y a vista de que sus propuestas eran viables, muchos países siguieron su modelo propuesto, pero en vista de su desconocimiento, más adelante se dieron cuenta que todas esas propuestas simplemente quedaron en palabras. Por lo mismo dicho anteriormente, que todos los países no tienen la misma forma de lograr su desarrollo. Ahora abordaré un tema muy importante que es el de la mujer. La mujer que planteaban en ese entonces estaba dividida en dos. Estaba la mujer de los países desarrollados y la mujer de los países subdesarrollados
o tercermundistas. ¿Qué pasaba con la mujer de los países subdesarrolladas? Esta era vista y ella misma se creía el cuento también por lo de los discursos y lo que le decían constantemente, porque veían como superioridad a las mujeres de los países desarrollados. Ellas eran vistas solo como mujeres amas de casa, que solo servían para las labores de casa, para atender a su marido, para cocinar, etcétera, etcétera. Mientras que las mujeres de los países desarrollados o primermundistas eran mujeres avanzadas, mujeres que podían trabajar, mujeres que realmente hacían lo que querían, supuestamente decían. Entonces entre las mujeres siempre nos hemos atacado. ¿Cómo es posible que así sean de países tercermundistas, primermundistas, siempre hayan diferencias ahí, que unas ataquen a otras? Eso nunca va a llevar a un desarrollo, a una igualdad entre la mujer y a un equipo. Fue allí entonces cuando más adelante se creó MID, que era Mujer y Desarrollo, y se integró también el DIR. Entonces MID consistía supuestamente en desarrollar a la mujer, en que la mujer pasara simplemente que pasara de hacer solo lo de la casa y de ser ama de casa. Entonces esto fue algo que no funcionó, porque, o tal vez sí funcionó, solo sirvió para calmar la marea o así, porque las mujeres estaban revolucionadas en ese entonces, pero siguieron viéndolas como menos. Solo les daban trabajos como de coser y trabajos supuestamente livianos para ellas, o lo que nosotras las mujeres nos merecíamos supuestamente. Entonces siguió viéndose ese machismo oculto, lo que se vive hasta hoy en día, pleno siglo XXI, donde supuestamente el machismo ya no existe, pero esto no es cierto, porque si nos ponemos a ver, la mujer supuestamente ha sido caracterizada por su labor culinaria, que porque nosotras siempre hemos sido amas de casa y la labor culinaria, pero yéndonos a los grandes, los chefs, los mejores chefs del mundo son hombres. Los hombres siempre se están destacando por arriba de las mujeres. Entonces siempre hay un machismo allí oculto. Si nos vamos a la política, muy pocas son las mujeres políticas. Si nos vamos a los deportes también, solo como hasta 1960 fue que empezaron a incursionar la mujer en los Juegos Olímpicos Mundiales. Entonces ahí vemos que sigue un machismo oculto, que se sigue evidenciando que la mujer siempre está siendo disminuida, siempre está tratándose como menos, y nosotras mismas nos hemos encargado también de eso, porque nos hemos llenado la cabeza y nos hemos dejado llevar por los discursos, por lo que nos dicen, por lo que nos entra a los oídos, y nos hemos creído el cuento. No hemos hecho nada por cambiar eso, no hemos cambiado nuestra perspectiva, no hemos ayudado a otras mujeres. Lo que hacemos es entre nosotras mismas apuñalarnos y eso. Entonces siempre va a existir eso mientras nosotras no cambiemos nuestra mentalidad y no salgamos de esa ignorancia y ese desconocimiento que nos está consumiendo. Y si nos ponemos a pensar, comparamos a los negros o indígenas también con el caso de la mujer, ya que es un tema o situación similar. En el tiempo de la colonización se puede evidenciar que los europeos o los españoles vinieron a imponer sus culturas y sus costumbres a territorio ajeno, donde utilizaron a los indígenas como esclavos, teniendo en cuenta que eran tierras que no eran de su propiedad. Sin embargo, tomaron posesión de ella con el cuento o con el discurso de que por medio de ellos iban a tener
mejores resultados. Los indígenas, en medio de su desconocimiento, aceptaron. Ya es entonces, muchos ya fueron obligados y despojados de sus tierras a trabajar en lo que duramente habían conseguido para otras personas. Pero esa historia la sabemos nosotros porque somos latinos. Si en caso de que vamos a Europa y preguntamos sobre la historia de América Latina y cómo fue su proceso, quizá no nos den la misma historia que nosotros conozcamos, porque por lo general las élites o las potencias siempre cuentan las historias a su conveniencia, porque claro, son el modelo a seguir. Todo esto creando únicas historias y, como dicen por ahí, una mentira repetida varias veces termina siendo una verdad. Desde que somos unos niños nos inculcan el significado de los valores y uno en específico como lo es el respeto. Que las personas debemos ser educadas, saber cómo tratar a los demás. En mi experiencia personal siempre me decían: respeta para que te respeten, lo cual es algo muy acertado, ¿cierto? Sin embargo, no es algo que voy a mostrar, porque el respeto únicamente no es como nos enseñan de niños. Por eso hablaré de ello más a fondo. Nosotros vivimos en un mundo lleno de reflejos, percibimos una realidad que no es verdadera, pero aún así lo creemos verídico. Richard Sennett es un sociólogo estadounidense adscrito a la corriente filosófica del pragmatismo. Autor del libro que abarcaré titula El respeto. En este engloba la dignidad de un hombre en un mundo de desigualdad y toma como tema en específico la relación entre el respeto y la desigualdad. Narra a partir de su historia, aunque confiesa que leer la memoria que escriben otros le gusta, pero la suya misma le desagrada. Empezaré haciendo énfasis en esta frase del libro. Allí donde la gente experimentó esa particular falta de respeto que consiste en no ser vista, en no ser tenida en cuenta como auténticos seres humanos. Con eso se refiere a los blancos pobres que vivían en Cabrini Green y que ya los negros habían sentido eso desde hace mucho tiempo, en esa dependencia de lo social. Se hacía lo que el gobierno les decía, vivían donde ellos decían, como ellos decían y cuando lo decían. No tenían voto alguno, parecido a lo que pasó en el concepto de desarrollo que se nos vendió a los países tercermundistas y que para alcanzar esto debían modernizarse e industrializarse, obligar a las personas a vivir como no estaban acostumbrados, adoptarlos casi que a las fuerzas para alcanzar su objetivo que siempre tenía un trasfondo. Ayudan solo para obtener un beneficio propio. Tener vista a la mujer siempre como menos y que solo sirve para las labores domésticas. La visibilizaron solo de la manera en que les complació, para bajar mareas, pero como vivimos en esa realidad que nos venden simplemente, no nos cuestionamos, no investigamos, no vamos más allá de las cosas, no queremos ver la realidad. Poniendo un ejemplo muy claro, es como lo que pasa con el lindo y el feo. Son conceptos totalmente creados, porque claro, si existe lo uno, tiene que existir lo contrario. Si existe desarrollo, tiene que haber subdesarrollo. Pero estamos tan sumisos a una ignorancia que nos lleva a defender lo que deberíamos ver con repudio. En general, se considera que la ambición es la fuerza impulsora de los hombres y las mujeres que se hacen a sí mismos. Me llama mucho la atención esta frase que leí en este libro. Es lo ocurrido comúnmente, el respeto que no se gana con dinero, pero sí con superioridad. Al hacernos preeminentes ante las otras personas hace que nos tengan respeto. La ambición nos hace poderosos y es por lo que la lucha de cada ser humano, por su beneficio propio, pero siendo realista, creo que es hora que cambiemos y que el cambio lo hace cada uno de nosotros. Una persona a la cual admiro mucho